Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un video podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a hacer las maletas de la imaginación para viajar a un lugar que no es solo una ciudad, sino el epicentro geográfico, histórico y espiritual de gran parte de la humanidad. Imagina caminar por calles donde las piedras literalmente respiran milenios de historia, donde el aroma a especias antiguas se mezcla con el sonido de campanas, llamados a la oración y murmullos de rezos que han resonado por siglos. Hablamos, por supuesto, de hacer turismo en Jerusalén. Y la gran pregunta que me surge de inmediato es, ¿qué pasa cuando un turista moderno, con su cámara y su mapa, pisa un lugar que ha sido destruido, asediado y reconstruido más de 20 veces a lo largo de la historia? ¿Es siquiera posible hacer un turismo normal en una ciudad con una carga emocional tan abrumadora? Es una pregunta fantástica para empezar, porque seamos sinceros, uno no viaja allí simplemente para tomarse una foto bonita, comprar un imán para el refrigerador y seguir su camino. Pisar esa tierra es como entrar en una máquina del tiempo que, curiosamente, está en constante funcionamiento. No es un museo estático bajo un cristal, es un organismo vivo, palpitante y a veces caótico. El choque emocional que produce en el visitante es algo que muy pocos destinos en el mundo pueden igualar. Cuando cruzas las murallas de la ciudad vieja, dejas atrás el siglo XXI y te sumerges en un laberinto donde el tiempo parece haberse plegado sobre sí mismo. Exacto, las murallas. Creo que ese es el primer gran impacto visual para cualquier viajero. Llegas en un tranvía moderno, con aire acondicionado, y de repente te encuentras frente a la puerta de Jaffa o la puerta de Damasco. Es una transición brutal. Y una vez dentro, te encuentras con este microcosmos dividido en 4 barrios: el judío, el musulmán, el cristiano y el armenio. ¿Cómo describirías la experiencia sensorial de cruzar de un barrio a otro en un espacio que, si no me equivoco, apenas ocupa 1 kilómetro cuadrado? Apenas 1 kilómetro cuadrado, así es. Y la experiencia es como caminar por diferentes continentes en cuestión de minutos. Es un festín y a veces un bombardeo para los sentidos. Imagina que empiezas en el barrio musulmán, entrando por la puerta de Damasco. Inmediatamente te envuelve el bullicio de los zocos. Hay vendedores ofreciendo cardamomo, zaatar, dulces de pistacho. Escuchas el regateo constante. Esquivas carros de madera empujados a toda velocidad por callejones estrechos. Luego, doblas una esquina, caminas unos metros y de repente el ambiente cambia drásticamente al entrar al barrio judío. Las calles se vuelven más amplias, más ordenadas, la arquitectura de la piedra de Jerusalén brilla bajo el sol y el sonido cambia a los cánticos de las yeshivas o el murmullo cerca del muro de los lamentos. Y si sigues caminando hacia el barrio armenio, de repente te envuelve un silencio casi monástico, detrás de altos muros y cerámicas pintadas a mano. Es una coreografía humana fascinante. Es como si la ciudad tuviera múltiples personalidades conviviendo pared con pared. Y hablando de esa convivencia, hay algo que siempre me ha intrigado del turismo allí. Están los grandes pesos pesados de la historia y la religión: el Santo Sepulcro, el Muro de los Lamentos, la Cúpula de la Roca, lugares que para miles de millones de personas son el centro absoluto de su fe. Pero, ¿qué pasa con el viajero que va desde una perspectiva puramente laica o histórica? ¿Siente también esa especie de gravedad espiritual de la que tanto hablan los peregrinos? Absolutamente, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes sorpresas para el turista no religioso. Hay un concepto en la geografía cultural que habla de los lugares delgados, sitios donde la frontera entre lo terrenal y lo trascendental parece ser casi transparente. Jerusalén es el ejemplo supremo de esto. Incluso si eres la persona más escéptica del mundo, no puedes evitar sentir la energía acumulada de millones de personas que han llorado, rezado, celebrado y sufrido en esas mismas piedras durante miles de años. Cuando entras al Santo Sepulcro, por ejemplo, y ves la devoción pura, la gente arrodillándose, tocando la piedra de la unción, con lágrimas en los ojos, el olor a incienso denso en el aire, eso te atraviesa. No necesitas compartir su fe para sentir empatía por la intensidad de la experiencia humana que se está desarrollando frente a ti.
Qué forma tan poética de describirlo. Y fíjate que esa misma intensidad de la que hablas tiene un lado oscuro, o al menos un lado clínicamente fascinante. He leído sobre turistas que llegan con su itinerario perfectamente planeado, y la carga emocional de la ciudad los quiebra de una manera muy peculiar. Me refiero al famoso síndrome de Jerusalén. ¿Podrías profundizar un poco en esto? Porque parece sacado de una novela de ficción, pero es un fenómeno psiquiátrico real, ¿verdad? Totalmente real y documentado. El síndrome de Jerusalén es una condición psicológica temporal en la que un turista, que por lo general no tiene antecedentes de enfermedades mentales previas, llega a la ciudad y de repente desarrolla delirios de carácter religioso. Empiezan a creer que son personajes bíblicos. Un oficinista de repente cree que es el rey David, o un estudiante se envuelve en las sábanas del hotel como si fuera una toga y se va a predicar a las puertas de la ciudad vieja, afirmando ser Juan el Bautista. Los hospitales locales están completamente preparados para esto. Es increíble. Es como si el peso de las expectativas, la historia y la mitología de la ciudad hicieran un cortocircuito en la mente moderna. Exactamente. Ocurre porque la brecha entre la Jerusalén celestial, la ciudad idealizada e inmaculada, que la gente ha imaginado toda su vida a través de textos sagrados, y la Jerusalén terrenal, que es ruidosa, polvorienta, llena de soldados, turistas y vendedores de souvenirs, es demasiado grande. La mente no puede procesar esa disonancia cognitiva y, como mecanismo de defensa, se rompe temporalmente y se sumerge en la fantasía. Afortunadamente, la mayoría se recupera por completo a los pocos días de abandonar la ciudad, pero es una prueba irrefutable del poder abrumador que tiene este destino sobre la psique humana. Eso me lleva a pensar en el contraste con el turismo más terrenal, por así decirlo. Porque hemos hablado de la ciudad vieja y su peso milenario, pero fuera de esas murallas hay una ciudad vibrante, tecnológica, moderna. ¿Qué experimenta el turista cuando decide salir de ese túnel del tiempo y explorar la Jerusalén contemporánea? Porque imagino que no todo es caminar por la vía dolorosa. Para nada, y de hecho quedarse solo en la ciudad vieja es perderse la mitad de la historia. La Jerusalén moderna es un contraste espectacular. Tiene zonas como la colonia alemana o el barrio de Ein Karem, que son increíblemente pintorescos. Pero si hay un lugar que define la vitalidad moderna de la ciudad para un turista, es el mercado de Mahane Yehuda. De día es un mercado tradicional vibrante, lleno de puestos de frutas frescas, verduras, pan pita recién horneado, especias, quesos. Los vendedores gritan sus ofertas, es un caos hermoso. Me encantan esos mercados donde puedes tomarle el pulso real a la gente local. Es el mejor lugar para hacerlo. Pero lo fascinante es lo que ocurre cuando cae el sol, a medida que los puestos de verduras cierran y bajan sus persianas metálicas, que por cierto están pintadas con murales de arte urbano increíbles. El mercado se transforma. Se abren bares de cerveza artesanal, pequeños restaurantes de autor, y de repente tienes a DJs tocando música electrónica en los mismos pasillos donde horas antes no sé, se vendían tomates y berenjenas. Ves a jóvenes seculares, artistas, turistas y a veces incluso a judíos ortodoxos compartiendo el mismo espacio, tomando algo, bailando. Es una demostración de que Jerusalén no es solo un museo de la antigüedad, sino una ciudad que sabe vivir el presente con una intensidad tremenda. Esa transición del día a la noche en el mercado me parece una metáfora perfecta de la ciudad misma. Y ya que mencionas la comida, creo que la gastronomía es una de las formas más directas de hacer turismo. A través del paladar puedes entender la historia de las migraciones y los conflictos de un lugar. ¿Qué papel juega la escena culinaria en la experiencia del viajero en Jerusalén? Un papel central. La comida allí es un mapa comestible de la diáspora y de la convivencia en el Medio Oriente. Tienes el hummus y el falafel, que son omnipresentes y objeto de un debate eterno sobre quién hace el mejor. Pero también tienes influencias de judíos que regresaron de Marruecos, de Yemen, de Europa del Este, de Etiopía, mezcladas con la rica tradición culinaria árabe y palestina. Un turista puede desayunar un shakshuka humeante, almorzar un shawarma en la calle
y cenar en un restaurante de alta cocina que fusiona técnicas francesas con ingredientes bíblicos como la granada, los higos y el aceite de oliva. Cada bocado cuenta la historia de alguien que llegó a esa tierra trayendo consigo los sabores de sus ancestros. Sin embargo, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Estamos hablando de un turismo vibrante, de comida deliciosa y de espiritualidad, pero es una ciudad marcada por una profunda tensión política y social. ¿Cómo navega el turista promedio por esta realidad? Porque me imagino que ver soldados armados o pasar por controles de seguridad cambia la percepción del viaje. ¿Afecta esto la experiencia turística o llega a un punto en que se normaliza? Es una observación crucial. Al principio, para el turista que viene de una ciudad europea o latinoamericana tranquila, ver a jóvenes soldados paseando por el mercado con rifles de asalto colgados del hombro mientras toman un café es profundamente chocante. La tensión es palpable, está en el aire. Pero lo curioso y a la vez lo trágico de la adaptabilidad humana es lo rápido que el ojo del turista se acostumbra. Después de 3 días, empiezas a verlo como parte del paisaje urbano. Sin embargo, como viajero consciente, te obliga a hacerte preguntas difíciles. Te das cuenta de que las mismas piedras que admiras por su belleza histórica son motivo de disputas que cuestan vidas. El turismo en Jerusalén te arrebata la inocencia. No puedes simplemente mirar la arquitectura sin preguntarte por las personas que viven detrás de esos muros, por sus derechos, por sus miedos y sus esperanzas. Eso me parece fundamental. El viaje deja de ser un mero consumo de paisajes para convertirse en un ejercicio de empatía y de reflexión filosófica. Y hablando de consumo, ¿hasta qué punto crees que la industria del turismo ha mercantilizado la fe y la historia en Jerusalén? Porque me imagino que debe haber un contraste muy irónico entre un lugar sagrado y una tienda de recuerdos vendiendo coronas de espinas de plástico a la vuelta de la esquina. La mercantilización es brutal, pero curiosamente no es un fenómeno moderno. Si revisamos la historia, ya en la época romana y en la Edad Media había vendedores de reliquias falsas, astillas de la cruz verdadera y frascos con agua del río Jordán. Hoy en día simplemente hemos cambiado las astillas de madera por camisetas que dicen Super Jew o tazas con la cúpula de la roca. Es el contraste definitivo de la condición humana, lo sublime y lo ridículo conviviendo a 1 metro de distancia. Puedes estar teniendo una epifanía espiritual profunda y al darte la vuelta, alguien te está ofreciendo un tour en Segway por las ruinas milenarias, pero extrañamente eso también es parte de la autenticidad de Jerusalén. Es una ciudad real con gente real que necesita ganarse la vida, aprovechando el flujo incesante de peregrinos y curiosos. Es el comercio humano en su máxima expresión, sobreviviendo a través de los siglos, independientemente del imperio que gobierne la ciudad. Me gustaría detenernos un momento en la arqueología, porque tengo entendido que en Jerusalén no puedes hacer un agujero para construir un estacionamiento sin encontrarte con un artefacto de hace 2000 años. Para un turista interesado en el pasado, esto debe ser como estar en un parque de diversiones histórico. Es el paraíso de los arqueólogos y a veces su peor pesadilla logística. Literalmente, la ciudad está construida sobre capas y capas de civilizaciones. Tienes la ciudad de David, que está fuera de las murallas actuales, donde los turistas pueden caminar por el túnel de Ezequías, un acueducto subterráneo excavado en la roca viva hace más de 2700 años. Caminas con el agua hasta las rodillas, con una linterna, en la oscuridad total, tocando las marcas de los cinceles de los trabajadores de la antigüedad. Es una experiencia inmersiva incomparable. Y luego están los túneles del Muro de los Lamentos, donde caminas a lo largo de la base del monte del templo y ves piedras de cimentación que pesan cientos de toneladas. Te quedas maravillado pensando, ¿cómo diablos movieron esto hace 2 milenios sin maquinaria moderna? El turismo arqueológico allí no es mirar vitrinas, es descender bajo tierra y tocar el esqueleto mismo de la historia. Escuchándote me doy cuenta de que hacer turismo en Jerusalén exige mucha energía.
No es un viaje de descanso en la playa. Exige energía física por las subidas, bajadas y el calor, pero sobre todo exige energía mental y emocional. Requiere que el visitante esté dispuesto a ser desafiado en sus creencias, en su visión del mundo y en su comprensión de la historia humana. Exacto. Es un viaje que te desafía constantemente, te obliga a enfrentarte a la complejidad. A menudo los turistas llegan buscando respuestas claras. ¿Quién tiene la razón? ¿De quién es esta tierra? ¿Cuál es la verdadera historia? Y la ciudad, con su laberinto de callejones y narrativas superpuestas, se ríe de esas certezas. Jerusalén no te da respuestas simples, te devuelve a casa lleno de preguntas mucho más profundas y matizadas. Te enseña que múltiples verdades pueden habitar el mismo metro cuadrado de tierra, aunque lo hagan con dificultad. Y creo que esa es la lección más valiosa que un viajero puede llevarse de allí. Qué gran reflexión para ir cerrando nuestro recorrido de hoy. Hemos caminado desde los estrechos y aromáticos callejones de la ciudad vieja hasta los vibrantes mercados nocturnos, pasando por las profundidades arqueológicas y los laberintos de la psique humana. Queda claro que visitar Jerusalén no es simplemente tachar un destino en una lista de viajes. Es someterse a una experiencia transformadora. Nos hace preguntarnos sobre nuestros propios muros, nuestras propias creencias y cómo cargamos con nuestra historia personal. A fin de cuentas, todos llevamos una pequeña Jerusalén interior, llena de luces, sombras y reconstrucciones constantes. Así es, nadie vuelve de Jerusalén siendo exactamente la misma persona que era al llegar, y quizás ese sea el verdadero propósito de viajar, permitir que los lugares nos atraviesen, nos desarmen y nos vuelvan a armar con una perspectiva un poco más amplia y ojalá un poco más compasiva. Totalmente de acuerdo. Ha sido un viaje fascinante a través de las palabras. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.